Buenas noches con todos. Buenas noches con todos. Gracias por asistir a nuestra primera charla de Green Talks. A continuación les va a hablar mi compañera Paola. Bueno, buenas noches. Espero todos estén teniendo una excelente semana. Primero que todo, agradecerle al doctor Osorio y al estudiante de cuarto año, a Mayrani, por participar en la charla y apoyarnos. También agradecerle a la Universidad de Escual por invitarnos y esperamos que en un futuro se puedan seguir dando actividades. Y ahora los dejo con mi colega Ana Castillo. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a hablarles un poquito sobre el doctor Osorio. Él es ingeniero agrónomo graduado de la Escuela Agrícola Panamericana. Tiene un Master's en procesamiento de productos lácteos graduado de Louisiana State University en los Estados Unidos y un PhD en tecnología de alimentos graduado de la Clemson University en Estados Unidos. También él aquí en Zamorano imparte los cursos de pregrado de Ciencia y Tecnologías de Lácteos, Preservación y Empaque de Alimentos, y él es el jefe técnico del módulo de la planta de lácteos de Aprender Haciendo acá. También en las áreas de investigación, él está en la parte de desarrollo de nuevas tecnologías de empaque y productos lácteos, películas comestibles a base de proteínas, desarrollo de productos lácteos funcionales y o con nutracéuticos. Y también aquí está la estudiante de cuarto año de la carrera de agroindustria alimentaria, Amairani Alejandra Mineracho. Muchas gracias y pueden empezar. Gracias, Ana. ¿De dónde sacó la información? Me dejó asustado, no me la habían pedido. Buen tubo. Bueno, buenas noches a todos. Es un gusto para mí estar acá con ustedes. Agradezco la oportunidad que se nos brinda de colaborar con esta iniciativa. Lo felicito por esta colaboración interinstitucional que se está dando entre SPOL y Zamorano. Creo que es algo muy importante, dado que Zamorano, al ser una universidad internacional y una buena cantidad de sus estudiantes vienen de Ecuador, pues hace sentido tener ese tipo de relaciones. Aparte de que no son muchas las universidades en Latinoamérica que están IFT approved, así es que realmente esperemos que esta red se expanda y logren incluir otras universidades en esta iniciativa. Agradecer a Mayrani también por apoyarme en esta presentación. Yo soy de la teoría siempre de que el producto principal de esta escuela son los estudiantes, así es que ustedes son los que nos hacen orgullosos, y Amairani realmente hizo un buen proyecto de investigación conmigo este año en la planta de lácteos y creo que es algo que vale la pena compartir con los colegas del SPOL y con Zamorano. Como ya saben, los estudiantes de Zamorano, los que me conocen, a mí me gusta que la participación siempre sea activa de parte de ustedes, o sea que cualquier duda que tengan, la ponen en el chat o levantan la mano. Yo no espero terminar toda la presentación para hacer preguntas porque después no es el momento o les da pena o lo que sea. Entonces mejor hacemos las preguntas a medida que vamos avanzando, no tengan pena. Y tal vez Paola o Ana me ayudan anotando o diciéndome si hay una pregunta o alguien tiene la mano levantada. Les voy a agradecer. ¿Me parece? Sí. Listo. Entonces vamos a hablar un poco esta tarde noche de lo que es la industria láctea y manejo de residuos. Lo que pensamos con Amairani es compartir con ustedes de inicio algo de la industria láctea a nivel mundial, cómo estamos en el mundo en cuanto a consumo de productos lácteos, producción de productos lácteos y qué se hace con la leche. Hablar un poco del suero, que es uno de los principales desechos, y de ahí le vamos a presentar lo que es un manual de producción más limpia aplicado a la planta de lácteos que desarrolló Amairani este año. Es un pollo blanco, o sea, el lobo es un blanco. Listo. Le vamos a agradecer que tengan los micrófonos cerrados. Entonces, los objetivos de este webinar de esta tarde: primero, conocer la situación actual de la industria láctea a nivel mundial y regional, y después presentar un manual de prácticas de producción más limpia de la planta de lácteos de la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano. Vamos a dar una pequeña introducción y vamos a hablar primero de la contaminación industrial, que es muy relevante y muy importante en estos momentos, sobre todo por el movimiento del cambio climático, y para ninguno de nosotros es nuevo que definitivamente la agricultura y en especial la agroindustria son criticados por la contaminación ambiental que damos en nuestras actividades. Al inicio, esto comenzó a rebatirse
desarrollando tecnologías como manejo de residuos y también desarrollo de filtros y otras tecnologías que después de análisis financiero nos hemos dado cuenta de que son costosos y que pueden haber otras estrategias que nos pueden dar el mismo efecto a un costo mucho menor, con simples prácticas. Entonces, por esto, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente desarrollaron lo que se conoce como el Programa de Producción Más Limpia. Ese programa de producción más limpia está definido como la aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva integrada a los procesos, productos y servicios para aumentar la eficiencia global y reducir los riesgos para los seres humanos. Fíjense bien en la palabra preventiva. O sea, aquí estamos hablando de no tener que ir a corregir problemas de desechos, no tenemos que ir a corregir problemas de aguas residuales, sino que cómo podemos reducir esos efluentes o esos desechos antes de tener que gastar en tratar de mitigarlos una vez producidos. Definitivamente la industria láctea es una de las industrias alimenticias más fuertes a nivel mundial. El consumo de productos lácteos a través de los años, a través de las décadas, va en aumento y va a seguir en aumento, es algo que no podemos detener. Definitivamente los productos lácteos son una fuente de proteína, grasa, carbohidratos, vitaminas y minerales muy completa y que en muchas economías que están creciendo están demandando más de este tipo de productos. Así que tenemos que ver cómo hacemos que esta producción sea más eficiente. A la industria láctea generalmente se le achacan lo que es el alto consumo de agua, el alto consumo de energía y los efluentes de carga orgánica que se sacan de las plantas y que eso también deteriora el ambiente. Entonces nos vamos a enfocar en tres cosas, que es agua, energía y residuos. Eso también va a tener un impacto directo en lo que es la operación de las plantas, ya que al hacer un uso más eficiente del agua, de la energía y generar menos desechos, aquí hablando de desechos suero, material de empaque y otros, vamos a también a reducir los costos, a tener un costo de producto más bajo y eso va a hacer que nuestra operación sea más rentable. O sea que es una situación ganar, ganar por todos lados. Todo esto se deriva definitivamente del movimiento ambiental y esto se debe más que todo a la presión que hay sobre nuestra tierra y recursos naturales por lo que es producción de alimentos, que se da principalmente por lo que es un aumento de la población. Estamos hablando de que el crecimiento de la población es exponencial en estos momentos y que nosotros estamos forzados a producir más alimentos con menos recursos para poder alimentar esa población. Países como India, China y Japón son las economías que más están creciendo y que mayor aumento poblacional tienen y que contribuyen más a esta crisis alimentaria. Ahondado en eso, estas economías como India, China y Japón no solo tienen un crecimiento poblacional, sino que también tienen un crecimiento económico. Entonces, ya las economías de Asia no están únicamente orientadas a consumo de carbohidratos, sino que también ahora quieren proteína, quieren productos de alto valor agregado. Entonces, no solamente es producir alimentos para llenar el estómago, sino que producir alimentos que tengan un valor nutricional mucho más alto. Aparte de eso, como lo pueden ver en estos momentos, el valor del galón del dron de petróleo está bien alto. Entonces, se destina mucho de los alimentos también para lo que es la producción de biocombustibles. Y eso es criticado por muchas personas porque se considera no ético en que usemos alimentos para producción de biocombustibles cuando hay mucha población que carece de alimentos. Pero al final las economías se rigen por demanda y producción, y entonces muchas empresas están dedicadas a este rubro de producción de biocombustibles. Una de las grandes oportunidades que tenemos en Latinoamérica es que somos una de las regiones donde tenemos las más bajas eficiencias productivas por área o por unidad de producto. Entonces hay mucho que avanzar y las oportunidades son inmensas. O sea que con poco esfuerzo podemos aumentar los rendimientos, podemos aumentar la eficiencia del uso de nuestros recursos y contribuir a paliar un poco esta situación de la crisis. Aquí tenemos lo que es la proyección de consumo de alimentos para el 2050. Como pueden ver ustedes, definitivamente todos los rubros van en crecimiento. Aquí tenemos lo que son cereales,
raíces y tubérculos, productos deshidratados, azúcar, aceite de vegetales y otros productos cárnicos y lo que son lácteos. Entonces, como pueden ver, y se los expliqué en el slide anterior, esta zona de acá, lo que es cereales, raíces y tubérculos, van a tender a bajar en su consumo, al contrario que este otro lado de acá, donde tenemos azúcares, lácteos y cárnicos que tienden a aumentar su consumo. No quiero decir que va a haber mayor producción de cárnicos y lácteos que de cereales y raíces y tubérculos. O sea, siempre el volumen de producción de cereales y raíces de tubérculos va a ser mayor que el de lácteos y cárnicos. Pero si ustedes ven, aquí hay una tendencia hacia estabilizarse o hacia bajar, ¿ok? Y en cambio aquí ustedes pueden ver que hay una tendencia hacia subir en su consumo, y esto va relacionado a lo que les mencioné, de que los países que están creciendo, no solamente en población, están creciendo en sus rendimientos económicos y demandan alimentos con mayor contenido de proteína. ¿Ok? Aquí tenemos un mapa que nos enseña el consumo promedio de cada país en lo que es productos lácteos. Como ustedes ya deben de imaginarse o deben de saber, el consumo de productos lácteos está acentuado en la parte norte y en la parte sur del continente americano, y es bastante fuerte en la región de Europa, norte de Asia y definitivamente Oceanía, lo que es Australia y Nueva Zelanda, son fuertes consumidores de productos lácteos. Y esas economías también producen leche en exceso que pueden comercializar o exportar a otros países, especialmente este sector de Oceanía y Nueva Zelanda, que producen más del doble de la leche que necesitan. Entonces ellos tienen que sacar esa leche de esta región hacia el resto del mundo, y la única manera de hacerlo es a través de leche en polvo deshidratada. Entonces ellos son los principales productores de leche entera y leche descremada en polvo. En cambio, nuestra región latinoamericana en general, como pueden ver, tiene un consumo promedio de productos lácteos. Centroamérica en particular es deficitaria en lo que es producción de leche, tiene que importar casi el 30% de su consumo de productos lácteos. En Sudamérica, economías como Argentina, Uruguay y Chile definitivamente son de las más avanzadas en el sector lácteo junto con Brasil. Si es que eso nos da una idea de dónde estamos parados en el mundo en cuanto al consumo y producción de productos lácteos. Una de las grandes ventajas que tiene la industria láctea, a diferencia de las otras, es que ustedes pueden agarrar la leche y esa leche transformarla en cualquier producto que ustedes deseen. O sea, que pueden agarrar la leche y transformarla en yogur, pueden transformar esa leche en helados, en quesos, en mantequilla, en crema, en el producto que ustedes deseen hacer de esa leche. Y eso da bastante flexibilidad en el flujo de producción, a diferencia de otras industrias como la industria de frutas y vegetales, de semilla o de cárnicos, que ellos tienen una cantidad determinada que pueden sacar de cada producto. O sea, yo no puedo matar una res y hacerla toda filete, o matar una res y hacerla toda costilla. O sea, ya la res viene predeterminada con una cantidad de esos cortes que se pueden sacar, y solo ciertos productos que puedo hacer de esos cortes. Igual en la industria de frutas y vegetales, yo no voy a hacer una mermelada de fresa con piña, ¿verdad? Tengo que tener fresa para hacer esa mermelada de fresa. Entonces, eso limita bastante lo que es disponibilidad de materias primas y producción de productos terminados. Entonces, aquí tenemos una gran diversidad de productos lácteos que se pueden hacer. Todo comienza con este centro que está aquí, que es raw milk, o sea, la leche cruda, y ahí tienen todo lo que son productos fermentados, todo lo que son productos fluidos, todo lo que son productos fermentados como queso, yogur, mantequilla fermentada, todo lo que son tipos de quesos, ¿ok? Y todo lo que es el suero, que es ya sea ácido o dulce, ¿verdad? Vamos a hablar un poco más de eso. Pero como pueden ver acá, la gran variedad de productos lácteos que pueden elaborar es bastante amplia, y eso da bastante flexibilidad, y por eso hace que el sector lácteo sea bastante atractivo en el sector agroalimentario mundial. Para hablar de desechos en lácteos tenemos que comprender un poco lo que es la composición de la leche. Entonces, si se acuerdan de la clase, los estudiantes de cuarto año de Zamorano que están acá, la leche es 87% agua en promedio.
y tienen 13% de sólidos totales. De esos sólidos, tenemos los sólidos grasos, que es la grasa, donde el 98-99% de la grasa de la leche son triglicéridos, y de ahí tenemos los sólidos no grasos o milk solids non-fat, donde tenemos la lactosa, la proteína y los minerales. Nos vamos a centrar bastante en el componente que más valor biológico tiene, que son las proteínas, y que eso se encuentra en el suero, ¿verdad? Que es uno de los principales desechos. ¿Preguntas hasta acá? Carla, Ana y Paola, ¿nadie ha preguntado nada? No, doctor. Qué lindo. Ok, en el suero tenemos básicamente dos sólidos de relevancia, si lo quieren ver así, lo que son las proteínas y lo que es la lactosa. En las proteínas, en la leche, tenemos lo que es la caseína, que es la proteína principal que se va en la mayoría de los quesos, y de ahí tenemos las proteínas del suero, que son las que vamos a hablar ahora. Las proteínas del suero son dos, básicamente, lo que es la alfa-lactalbumina y lo que es la beta-lactoglobulina. La alfa-lactalbumina representa un 3.7% total de la proteína de la leche, tiene varias hélices y una hoja beta, como lo pueden ver aquí en el diagrama. Su desnaturalización por calor es reversible, o sea que después de la pasteurización puede volverse a su forma original, y está asociada con la síntesis de lactosa en la ubre. La otra proteína del suero que es muy importante es la beta-lactoglobulina, que representa un 9.8% del total de la proteína de la leche. Su daño por calor no es reversible, o sea que una vez que ustedes exceden los 80 grados centígrados, esa proteína es desnaturalizada y provoca ciertos cambios sensoriales y físicos en la leche. Entonces, una vez que se naturaliza esta proteína, la leche tiende a ser más viscosa y también tiende a tener un sabor a cocido más fuerte debido a los puentes sulfuros que se rompen y dan ese olor característico de la leche pasteurizada. También preocupa mucho en la industria láctea porque esa beta-lactoglobulina, como la ven acá, cuando se naturaliza se extiende y se une a la caseína, y eso hace que los rendimientos de los quesos bajen porque las enzimas del cuajo o del rennet o de la quimosina no pueden leer esa proteína, no la pueden cortar, entonces la eficiencia baja. Entonces, para repetir eso último, yo sé que tal vez para los de la SPOL no les queda muy claro porque los de cuarto año de semana ya lo vieron en clase. La lactoglobulina está en fórmula globular. Cuando ustedes la calientan arriba de 80 grados, esa proteína se naturaliza, o sea que se extiende, y estos puentes, esos terminales son bien reactivas, se pegan a la capa caseína, y eso hace que cuando ustedes agregan el cuajo o rennet, los rendimientos de los quesos bajen porque la enzima que está en ese cuajo o rennet no lee la proteína de igual forma porque ya cambió la estructura de la proteína y los rendimientos bajan y le quedan unos quesos más suaves. ¿Quedó claro eso? ¿Sí, Carla? Listo. Ahora, vamos a ver algunos de los usos que se le puede dar al suero y que lo hacemos acá en Zamorano. Definitivamente el uso más cómodo que se puede dar en una explotación es usar ese suero para nutrición animal. En Zamorano hemos hecho experimentos e investigaciones usando el suero para alimentar terneros, cerdos en crecimiento y aves. Definitivamente esto no es tan sencillo como reemplazar el suero por el agua, sino que tiene definitivamente sus consideraciones. En mamíferos, el principal problema que tenemos con el uso del suero es que provoca diarreas. Entonces esas diarreas causan pérdidas de peso y eso hace que su uso sea bastante complejo, por lo que se debe de analizar cuál es el porcentaje máximo que ustedes pueden sustituir de suero en una ración de un animal y con qué tipo de nutrientes deben de fortificar ese suero para compensar el alimento que están quitando al sustituirlo por el suero. Entonces, definitivamente nutrición animal es uno de los usos más convenientes para el suero en la industria láctea. También se ha probado lo que es el uso de suero para regar hortalizas o regar pastizales. Es algo que también ha demostrado ser efectivo. El problema que hay con esto es que si el suero va contaminado con alguna bacteria, con listeria o salmonela, ustedes están impregnando esos productos con esa bacteria
y además de que este suero es rico en nutrientes todavía. Un suero puede tener alto contenido de proteínas, de algo de grasa residual, y eso atrae insectos o otras pestes que también vienen a atacar a los cultivos. Entonces esa es la desventaja de usar el suero en ese tipo de productos. De ahí tenemos el uso del suero en lo que es producción de biocombustibles, como ya lo vimos. Hemos sido bastante exitosos en producir biocombustibles a partir de suero. El inconveniente que se ha encontrado en este sector es que la concentración de carbohidratos en el suero es bastante baja, no es muy alta, entonces el rendimiento de biocombustibles a partir del suero es bastante bajo. Entonces se está tratando de, o se está investigando en estos momentos en cómo concentrar más esa lactosa en el suero para producir mayor cantidad de biocombustible, o sea, aumentar el rendimiento. Y ahí también se ha hecho investigación en lo que es producción de bebidas fermentadas, como producción de cerveza a partir del suero. Y esto es algo que también está en constante estudio. Definitivamente, cuando se hacen bebidas de suero, sean fermentadas o no sean fermentadas, el sabor es una de las cosas que más complica su venta, ya que algunas personas no aceptan mucho lo que es el sabor del suero, pero se ha estado afinando con muchos ingredientes como disfrazar ese sabor a suero en esas bebidas fermentadas y no fermentadas para poder aumentar la producción y venta de estos productos. De hecho, si ustedes van a Europa o a Asia, van a encontrar en los anaqueles de los supermercados que hay bastante presencia de productos fermentados de suero y la gente ya se acostumbró a eso. Ustedes no lo creerían, pero en los años 80, en los años 90, en Latinoamérica el consumo de yogur era bastante bajo. O sea que a la gente no le gustaba el sabor del yogur porque pensaban que el yogur era leche descompuesta, que en realidad sí lo es. Pero el paladar, el paladar y la cultura nuestra no estaba ajustada a ese tipo de productos y no aceptábamos de inicio lo que es productos fermentados como el yogur, el kefir y otros, y ahora en día esos productos son bastante aceptados y de alto consumo, así es que va a haber una tendencia hacia consumir más lo que es productos fermentados y no fermentados a partir del suero, como lo ven acá. Otro de los grandes usos, y este diría que es el principal uso que se le da al suero en industria desarrollada, especialmente en Norteamérica y en Europa, en las plantas grandes, es el uso del suero para producción de lo que se conoce como aislados de proteínas del suero y concentrados de proteínas del suero. Lo que se conoce en inglés como whey protein isolate y whey protein concentrate. El whey protein isolate es el que tiene mayor cantidad de proteínas, generalmente arriba del 90%, y el whey protein concentrate es el que tiene alrededor de 80% de proteína pura. Esa proteína en polvo del suero tiene un alto valor biológico, más alto que la caseína, y por lo tanto su valor comercial es bastante alto. Entonces, este definitivamente es una de las principales salidas que ha encontrado la industria para ese suero que sale de la producción de quesos. Y lo van a ver esto usado en lo que son suplementos nutricionales, como lo ven acá. Pueden usar suero en polvo para lo que es productos cárnicos, elaboración de chorizos, pueden usarlo en confitería, pueden usarlo en producción de bebidas de café. En general, la proteína de suero es bastante versátil, no solo desde el punto de vista nutricional, sino que también desde el punto de vista funcional. Es un espesante y un captador de aire bastante óptimo. De ahí tenemos productos fermentados que no son alcohólicos, como la latela que les dije. Este producto se vende bastante bien en lo que es la parte norte de Europa, en Francia, en Bélgica, en Alemania, lo van a encontrar en los anaqueles. Por último, la industria también elabora a partir de ese suero quesos, como ser el queso ricota o requesón, como se le conoce en algunos países. Y también tenemos otro queso que se conoce como cabañas, que son dos quesos que se pueden usar, que se pueden hacer utilizando suero. ¿Preguntas hasta acá? No hay preguntas. Si no hay preguntas ya me voy. Así que mejor preguntan porque me voy a aburrir. No, hasta ahora no hay preguntas, doctor. ¿Cómo? No, no hay preguntas, doctor, en el chat. Ah, vaya. Pues. O está todo muy claro o está todo muy aburrido. Cualquiera de las dos cosas. Listo. Entonces ahora vamos a hablar. Ajá, sí. ¿Quién tenía preguntas? Yo, Ajá. doctor, tengo una consulta acerca de eso que dijo sobre el suero de la leche. Ujú. ¿Se ha realizado algún tipo de investigación o estudio en el cual se encuentra un uso alternativo al suero para poder
ayudar a poblaciones, por decir así, alrededor del mundo que sufren problemas de malnutrición? ¿Como hay alguna alternativa que se pueda usar? Ok. La alternativa que se usa es esta que está acá, que es la producción de proteína de suero deshidratado. Entonces, cosas que se usan del suero para comercializar a grandes distancias o a otros países, como les dije, era el concentrado de proteína del suero y el aislado de proteína del suero. Y la otra que hay es la lactosa en polvo o lactose powder. Esos tres productos es la forma como usted puede comercializar el suero a grandes distancias, después rehidratarlo y tener una bebida que puede dar a las poblaciones de recursos limitados. ¿Estamos? Sí, doctor, muchas gracias. Listo. Porque sí, el problema del suero es que tiene una alta cantidad de agua, o sea, tiene casi el 90% de agua, y entonces al tener el 90% de agua, el traslado de ese producto es bastante caro. Entonces tiene que sacarle agua de alguna manera, ya sea por ultrafiltración o puede usar deshidratación solar, otro tipo de situación, pero lo que tiene que hacer es sacarle agua a ese suero. ¿Ok? Listo, entonces ahora vamos a presentarles lo que es la guía que elaboró Amairani para lo que son prácticas de producción más limpia en la planta de lácteos. Entonces, quiero que les quede claro el concepto de que todo lo que vimos es industrial definitivamente y les va a ayudar en reducir desechos, reducir efluentes al medio ambiente. Pero hay muchas cosas que podemos hacer dentro de las plantas para ser más eficientes y que cuestan muy poco y que al costar muy poco también eso nos ahorra un montón de recursos, nos ahorra un montón de plata y es por donde debemos empezar, siempre por limpiar la casa y después vemos cómo reducimos, eliminamos o prevenimos esos efluentes o ese alto consumo de agua y energía y de ahí partimos. Entonces siempre este es el primer paso y después pasamos a lo otro que les acabo de explicar. Entonces, Amarán tenía como objetivo de su investigación, primero que todo, lo que tienen que hacer es siempre hacer una línea base. O sea, usted tiene que sacar en su operación cuánto es el consumo inicial, cuánto están teniendo de consumo de agua por litro de leche procesado, cuánto están teniendo de consumo de energía por litro de leche procesado, cuánta es la carga de DBO, de DQO, de los efluentes que están teniendo en la planta para tener un punto de partida. Y de ese punto de partida, ustedes establecen un plan de acuerdo a los estándares de la industria para poder trabajar de ahí en adelante. Entonces, después de que se saque esa línea de partida, ustedes proceden a elaborar una guía de producción más limpia para mejorar esos indicadores que ustedes obtuvieron. El estudio fue realizado en la planta de lácteos de Zamorano. Para la gente de SPOL, esta es una foto aérea de la planta nuestra acá en Zamorano. Es una planta que procesa 4.000, 5.000 litros de leche diarios que viene de nuestro atro interno de ganado lechero. Esto que ven acá arriba son calentadores solares. Esos calentadores solares lo que hacen es calentar el agua que alimenta la caldera. Entonces, al inyectar agua caliente a la caldera, el consumo de diésel es mucho menor porque están ingresando a la caldera agua caliente, generalmente alrededor de los 50, 60 grados centígrados, que para llevar al punto de ebullición tienen que aumentarlo a otros 50, 52 grados centígrados y ya lo convierten en vapor para inyectarlo a la tubería, que es muy diferente que agarrar agua de la tubería a 20, 22 grados centígrados y llevarlo a 100 y algo de grados centígrados para que bulla. Entonces el consumo de diésel es mucho más alto. Entonces esto nos ayuda a reducir más o menos un 15 a un 20% el consumo de diésel. Para que se den una idea, la planta Process usa alrededor de 1.200 galones de diésel al mes y con esto hemos bajado más o menos a 900 galones de diésel al mes. ¿Ok? La planta, como les dije, recibe leche únicamente de nuestro hato lechero, que son 4.000, 5.000 litros de leche diarios. Producimos leche fluidas en bolsas, en galones y medio galones, leche descremada, leche semidescremada, helados de diferentes sabores, yogures de diferentes sabores, crema ácida, mantequilla, quesos frescos, quesos con chile, quesos madurados. Al final, todos esos productos van hacia el mercado. El de las ventas totales de la planta, un 20% son internas, o sea que abastecemos de productos lácteos todo lo que es el campus de Zamorano, tanto el comedor estudiantil como las cafeterías, como el puesto de ventas, y el otro 80% de los productos van hacia afuera, los principales supermercados, hoteles y restaurantes de Tegucigalpa. La planta genera una utilidad promedio al año de más o menos $250,000.
De eso la mitad se reinvierte en la planta para reemplazar equipo, hacer mejoras, y la otra mitad más o menos va a lo que es el fondo de becas. En total, la inversión que ha hecho Zamorano en esta planta es como de 3.2 millones de dólares. Hay una inversión como de 23 millones de dólares en el parque aeroindustrial que tenemos entre plantas y laboratorios, ¿verdad? Que es donde los estudiantes hacen el aprender haciendo. Listo. Entonces, todo esto se hizo en la planta de lácteos de Zamorano. Entonces, aquí están los pasos que se hicieron para llevar a cabo este manual de producción, de prácticas de producción más limpia. Primero, se usaron listas de verificación que ya existen y se las voy a mostrar. Y la pueden ver también en la tesis de Mayrani, donde ustedes empiezan a establecer la línea base de qué es lo que se está haciendo, qué es lo que no se está haciendo y cuáles cosas ustedes pueden cambiar para mejorar y tener un impacto más fuerte. Después hace un análisis de los recursos, se miden los desechos y después sacamos unos indicadores ambientales que se comparan con la industria. Entonces aquí tienen ejemplos de lo que es formularios que se aplicaron en la planta, listas de verificación. O sea, como ven, son cosas que parecen sencillas, pero que realmente uno en una operación a veces no se da el tiempo de llenar estos formularios y darse cuenta de cuánto es lo que está usando o qué cosas sí está haciendo, qué cosas no está haciendo y qué impacto tienen pequeños detalles que uno puede cambiar. Entonces, por ejemplo, acá hay un reporte de análisis de fugas que se debe hacer por lo menos una vez al mes en la planta, a ver si hay fugas de agua, si hay fugas de vapor, si hay fugas de agua fría. O sea, son cosas que pueden tener un impacto bastante fuerte en una planta en el consumo de recursos. O sea, no voy a entrar en detalle de todas ellas, pero ustedes lo pueden ver acá. Esta es una de las que van a ver más adelante que nos hace falta y que nos hace consumir bastante agua, lo que es tecnología para el lavado de canastas. Las canastas vienen bastante sucias de Tegucigalpa. Entonces nos toca lavarlas a mano y eso nos hace consumir bastante agua. Se hace limpieza en seco del equipo, o sea, si se escurre todo el producto primero antes de usar agua o solo se usa agua para limpiarlo nada más. Ok. Mantenimientos preventivos y correctivos del equipo. Definitivamente cuando un equipo tiene un mantenimiento correcto, en cuanto a cambios de aceite, en cuanto a revisión de sellos, a todo lo demás, ese equipo va a funcionar mejor o más o óptimamente y va a generar menos consumo de energía. Mantenimientos de los aires acondicionados, de los compresores de los bancos de hielo, de los compresores de los cuartos fríos. O sea, hay un montón de equipo que consume energía y que debe de optimizarse su funcionamiento. Depósitos de residuos peligrosos. Hay trampas de grasa que en la planta sí hay. Tiene un centro de residuos de acopio sólidos que sí hay, pero no lo estamos clasificando y ahora ya lo vamos a clasificar. Se hace aprovechamiento de todos los residuos sólidos con potencial de ser materia prima secundaria. En algunos casos sí, en otros no. Entonces ahora tenemos un programa para que los residuos orgánicos que salen de la planta, ya sea producto que salió mal por el aprender haciendo o que no se vendió en la planta, lo que sea, pueda ir a una compostera. Entonces son cosas que uno puede tomar acción y tener un gran impacto en ellos. Ahí tienen otro más. Tienen instrumentos para medición de agua, medición de energía, medición de DBO, de QO en los efluentes, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí pasamos al análisis de todos los datos que se recabaron para ver cuáles son las tendencias que se tienen en la planta en el uso de esos recursos en los últimos 2-3 años. O sea, aquí está lo que se usó para el caso de la planta, un consumo mensual de agua, que lo hace el Departamento de Planta Física de Zamorano, consumo de energía, consumo de diésel. Como les dije, el diésel únicamente se consume en la caldera. ¿Cuánto se genera de desechos sólidos de la planta? Que mayormente los desechos sólidos que se dan es por devoluciones que vienen de los puntos de venta externos, valores de DBO y de QO de los efluentes. Y ahí otra cosa interesante que no hemos tomado en consideración era el desecho de material de empaque. Aquí tienen ustedes una foto de la llenadora de bolsas nuestra. Es una llenadora de bolsas, lo que se conoce como una formadora y selladora. ¿Okay? Esa es la etiqueta nuestra. Y entonces cuando se enciende la máquina, siempre la máquina hay que calibrarla para que se ajuste el avance de la película y se ajuste que la cantidad de leche que se deposita en cada bolsa es exactamente lo que dice la etiqueta. Entonces en la calibración siempre se usa película y hay un desecho de esa película. Entonces con Amairani pudimos cuantificar cuánta es esa película que se saca en cada calibración y cómo podíamos reducirla. Igual con los galones y medio galones, cuántos eran los que desechábamos. Entonces, cuánto era el material de empaque que se generaba en el proceso y que iba hacia afuera, que era un contaminante definitivamente, ¿verdad?
Y por último, pues sacamos los indicadores ambientales, como les dije, lo que es el consumo de agua, que es litros de agua por kilogramo de leche procesada, cuántos kilowatts hora se consumen por kilogramo de leche procesada, litros de diésel por kilogramo de leche procesada y gramos de plástico que se desechan por kilogramo de leche procesada. Todo esto ya es estándar en la industria, ya hay promedios que se los va a enseñar a Mayrani y contra las cuales nos comparamos. En algunos salimos bien y en otros no salimos tan bien, pero lo importante es saber dónde está parado uno, ¿verdad? Y de aquí en adelante le dejo la palabra a nuestra estudiante Mayrani. Continuando, la elaboración de la guía de prácticas de producción más limpia se elaboró de acuerdo a varios criterios, entre ellos los criterios establecidos por el Centro Nacional de Producción Más Limpia de Honduras, el Centro Nacional de Producción Más Limpia y Tecnologías Ambientales de Corantrequía y Rojas en el 2011. En base a todos estos criterios, se determinaron 7 secciones que podía tener esta guía. La sección 1, que era una introducción donde se describían aspectos generales de la producción más limpia, la sostenibilidad y los impactos que la industria láctea tiene en el ambiente. La sección 2 correspondió a justificación y objetivos, donde se describió por qué es necesaria la adopción de estas prácticas y cuál es el propósito de elaborar la guía. En la sección 3, nosotros incluimos un marco teórico sobre las categorías a analizar, que fueron agua, energía, desechos sólidos y efluentes residuales. En la sección 4 se incluyó el análisis de consumo de recursos que explicó anteriormente el doctor Osorio, para tener una idea sobre la situación actual de la planta. Después se realizó un análisis de los procesos de entradas y salidas de los principales procesos productivos en la planta de lácteos de Zamorano, que son leche fluida, queso, yogur y helado. Posteriormente, se realizó un diagrama de Ishikawa donde se pudo determinar cuáles eran las principales causas y efectos de la generación de estos desechos. En la sección 6 se proponen las oportunidades de producción más limpia, y esas oportunidades se priorizan de acuerdo a una matriz en donde en el eje vertical nosotros tenemos la importancia y en el eje horizontal la urgencia. En la sección 7 se proponen indicadores y hojas de registros para seguir monitoreando y evaluando las actividades propuestas y verificar que éstas cumplan o ayuden a mejorar los parámetros de la planta de lácteos. Entre los principales resultados encontrados, tenemos que, de acuerdo con las hojas de verificación, existen muchas actividades que la planta de lácteos no realiza, como las pueden observar, como por ejemplo el uso de hidrolavadoras o túneles de lavado de canastas, que son importantes para la reducción en el consumo de agua, así como de limpieza en seco de algunas superficies o algunas más sencillas, como la capacitación a los empleados sobre el uso eficiente de este recurso. En el uso eficiente de energía, vemos que únicamente no se cumplen con 3 actividades de la lista de verificación, siendo estas el uso de bombillos ahorradores de energía en áreas de trabajo e instalaciones y contar con sistemas de energía alternativa. En el manejo de vertimientos, nosotros observamos que son bien pocas actividades las que se deben verificar. Sin embargo, no se cumple con contar con planta de tratamiento de aguas residuales y por ende entonces no se realiza un tratamiento de las aguas residuales de la planta de lácteos. Tampoco se mide la cantidad de estas aguas que son vertidas hacia los cuerpos receptores. Siguiente, doctor, por favor. Y último, en la lista de verificación de manejo de desechos sólidos, nosotros podemos observar
que las principales actividades que no se realizan en la planta es contar con categorización de residuos sólidos, fondos ecológicos o aprovechamiento de estos desechos para otras actividades como materia prima secundaria o realizar abonos orgánicos. Siguiente, doctor. Ya. En la figura 6, nosotros observamos el consumo promedio de la planta de agua de la planta de lácteos de Zamorano desde el año 2018 hasta 2020, en la cual se puede observar como una tendencia a la reducción. Sin embargo, esta tendencia no es totalmente clara, por lo que habría que seguirla evaluando durante más tiempo para verificar si con las nuevas medidas está este consumo realmente bajo. Solo para compartir con la audiencia, vean qué interesante que justo aquí en el mes de marzo fue cuando entró la pandemia y tuvimos que retirar a los estudiantes del Aprender Haciendo. Y vean cómo bajó inmediatamente el consumo de agua, ¿verdad? O sea que los uniformados azules de Zamorano son los que más gastan agua en la planta, ¿verdad? Es el costo del Aprender Haciendo. Aunque me van a decir que no ahorita, ¿verdad? Listo. Siguiente, doctor, por favor. Ahí están los kilowatts. Para el consumo de energía, se denotó también que hubo una reducción, hay alguna reducción en algunos meses, sin embargo, esa tendencia tampoco es clara, por lo cual se debe seguir evaluando. El pico que se muestra en esta figura se explica que es la lectura de marzo y abril de los meses que anteriormente está en cero, como pueden ver. Entonces no es que haya habido un exceso de consumo energético durante el mes de mayo. Siguiente, doctor. En el cuadro 6, nosotros ya podemos observar los indicadores ambientales para la planta de lácteos. Para la categoría de agua, se establece un promedio de consumo de agua entre 1.3 a 3.2 litros de agua por kilogramo de leche procesada. Para la planta de lácteos, este indicador se encuentra mucho más bajo, que puede explicarse debido a algunos autores como Santa María y colaboradores, que explican que adoptando sistemas de uso eficiente, estos parámetros se pueden encontrar entre 0.8 hasta 1 litro por kilogramo de leche procesada. Para el consumo de energía eléctrica, la industria establece un valor promedio de 0.56 kWh por kilogramo de leche y la planta excede estos valores con 3.1, 2.81 y 3.02 kWh. Esto puede deberse debido a varios factores. Los principales es que no se hace una corrección en los factores de potencia o que existen muchas prácticas que pueden adoptarse, por ejemplo, principalmente en los cuartos fríos, que son los que consumen más energía eléctrica. Y en el consumo de diésel, la industria establece un promedio de 0.11 litros de diésel por kilogramo de leche procesada. La planta para el año 2020 se encontraba en 0.44 litros. Esto se debe principalmente a que la caldera de la planta de lácteos era demasiado antigua, pero se está haciendo un rediseño de la caldera y del sistema de las tuberías de vapor para poder eficientizar el consumo de diésel. Ya en octubre vamos a tener la nueva caldera, ya la están haciendo ahorita. Son $70,000 en esa nueva caldera. Ok. Siguiente, doctor, por favor. No me acordaba de estos efectos. Sorry. En el cuadro 7 nosotros podemos observar la caracterización de los efluentes residuales de la planta. Los principales parámetros a tener en cuenta en los efluentes residuales es la DQO y la DBO. Rocha Melongo en el año 2015 estableció una DQO para la planta de lácteos de 20.973 miligramos por litro. Doctor, si le puede dar siguiente para que se vayan mostrando los...
y una DBO de 4.935 miligramos por litro. De acuerdo con la norma técnica hondureña, los valores máximos permitidos de DBO son de 50 miligramos por litro y la de QO debe ser menor a 200 miligramos por litro. Por lo tanto, estos valores se exceden a la norma técnica establecida. Y aquí es importante recalcar que la planta de lácteos no cuenta con un tratamiento de aguas de efluentes residuales. Sin embargo, Zamorano como institución sí cuenta con uno. Entonces, al final de todo este proceso, que se juntan las aguas de todas las plantas industriales, entonces se cumple con la norma técnica hondureña. Gracias por aclarar eso, porque si no, no estuviéramos funcionando, ¿verdad? En el cuadro 8 nosotros vemos la tasa de generación de desechos sólidos, donde se produce un total de 355 desechos kilogramos por año en el 2019 y 380 en el año 2020. El indicador para este recurso es de 0.2 y 0.3 gramos por kilogramo de leche. Aquí en realidad no existe un indicador ambiental que nos diga si estamos bien o estamos mal, debido a que se considera que la generación de desechos sólidos en la industria láctea es bien baja. El principal problema de estos desechos es trasladado al consumidor, que es el que debe hacer disposición de estos desechos principalmente. Como les mencioné anteriormente, la guía tuvo un total de 7 secciones: de introducción, justificación y objetivos, marco teórico, análisis de la situación actual, análisis de procesos, las oportunidades de producción más limpia y el seguimiento. Siguiente. En la figura 10 nosotros podemos observar el flujo de proceso para leche fluida, y donde se ven las principales entradas y salidas respecto a las categorías analizadas. Para leche fluida se determinó que los principales recursos consumidos es de electricidad y la generación de empaques, que como les mencionó el doctor, es lo que se desecha de la calibradora, de la envasadora, por calibración. En la elaboración del queso, el principal problema es la generación del suero de leche, que es el que aumenta los parámetros físico-químicos de los efluentes residuales. Y, siguiente doctor, por favor. Y para los procesos de yogur y helado, en ambos el principal consumo es de electricidad. Estos diagramas lo que nos ayuda es a determinar la etapa de elaboración, qué recurso es el que se genera y el que se consume, para así poder establecer o tener una idea más clara de en dónde enfocar las oportunidades de producción más limpia. Posteriormente realizamos un análisis de causa y efecto, o también conocidos como diagramas de espina de pescado, donde en la parte derecha se determinó el problema y en la izquierda las principales causas. Por ejemplo, para la cantidad de agua utilizada, una de las principales causas es que no se realizan unas buenas prácticas operativas, pero sin embargo este indicador se encuentra dentro de lo establecido. Pero existen muchas otras actividades, como pudimos denotar en las hojas de verificación, que nos ayudarían a reducir aún más el consumo de este recurso. Para la energía eléctrica, los principales índices, las principales actividades que aumentan el consumo energético es que no se cuentan con equipos, por ejemplo, que nos ayuden a eficientizar algunas actividades, como los variadores de frecuencia en los cuartos de enfriamiento, o que no se realizan prácticas operativas adecuadas para la reducción de este consumo. Además, que el personal tampoco se encuentra capacitado en el uso eficiente de este recurso. Las principales
problemas o que generan las altas cargas orgánicas de los efluentes es el suero definitivamente y los productos que retornan a la planta y que muchas veces son desechados en los efluentes principales. Y por último, para los desechos sólidos se determinó que la principal actividad que influye es todos esos empaques que retornan a la planta por revoluciones y los de calibración del envasador. Aquí nosotros podemos observar una priorización de actividades de acuerdo con todas las actividades propuestas. Estas son algunas de las más importantes. En alternativas al suero, nosotros podemos observar la elaboración de queso tipo ricota y la alimentación animal. Pueden elaborarse algunas otras actividades, sin embargo, es importante considerar que como en los aislados y concentrados de suero requieren de una inversión bastante fuerte para poderlas llevar a cabo. Para la reducción en el consumo de agua, las principales actividades que se pueden implementar y que son de bajo costo es la limpieza en seco, el uso de pistolas de bajo volumen, la capacitación a los empleados del uso eficiente de este recurso y el uso de hidrolavadoras. Algo que también se puede implementar, sin embargo, también requiere de inversión, es el uso de túneles de lavado de canastas. Que ya está aprobado para el otro año. $35,000 ahí, ¿verdad? Para la reducción en el consumo de energía, podemos tener varias actividades como los mantenimientos preventivos de los equipos, que estos funcionen adecuadamente, revisar, por ejemplo, que todos los focos estén apagados al final de la jornada, cosas así de sencillas. O también la instalación de variadores de frecuencias para cuartos de enfriamiento, mantenimiento de calderas y capacitación a empleados, principalmente en los cuartos de enfriamiento, donde muchas veces las puertas se dejan abiertas, entonces eso nos causa un mayor consumo de energía eléctrica. Y para la reducción de desechos sólidos, lo que se debe hacer es principalmente asegurarnos que estamos utilizando la tecnología adecuada para el envasado y así de evitarnos, por ejemplo, reprocesos de algunos productos. En las siguientes figuras ustedes pueden observar las hojas de monitoreo propuestas para continuar con la actividad, donde se ve la fecha, el producto que se está elaborando y el volumen descargado de los efluentes, la DBO y la DQO. Esto para llevar un registro y tener mayor control sobre los datos para el momento en que, por ejemplo, se desee realizar alguna comparación con los indicadores ambientales. También están los desechos por calibración y por devoluciones para saber cuál es la cantidad de estos desechos que se están generando en la planta cada año. Por último, nosotros podemos ver los indicadores que yo propongo para evaluar si las actividades están funcionando realmente en la planta. Por ejemplo, la reducción en el consumo de agua, donde es una resta entre el consumo de agua del mes anterior con el mes actual, o bien sea del año anterior y el año actual, sobre el mes o año anterior. Lo mismo para la reducción en el consumo de energía y la reducción de estos indicadores nos pueden ayudar así de sencillos para saber si realmente las actividades que se están implementando están causando una reducción en el consumo de los recursos. Las principales conclusiones en este proyecto fueron que las fuentes más importantes que contribuyen al incumplimiento de la normativa hondureña para la descarga de aguas residuales en los parámetros de DBO y DQO son la descarga de suero lácteo y los productos provenientes de devoluciones.
y se identificaron como las principales oportunidades de mejora, la capacitación a los empleados sobre el uso eficiente del agua y energía y darle un uso alternativo al suelo. Como principales recomendaciones, se tiene que elaborar un plan de implementación para las oportunidades de producción más limpia para el corto, mediano y largo plazo. Y siempre continuar con el monitoreo de los recursos para establecer si hubieron mejoras en los consumos de recursos y generación de residuos. Eso es todo. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, Amairani. Muchas gracias. Ahorita hay 2 preguntas en el chat. Listo. Marcial Frey pregunta que en temas energéticos, si Zamorano utiliza fuentes renovables o electricidad común. Ok, somos la única universidad en Latinoamérica que cuenta con un parque solar que provee entre el 35 y el 30% de la energía solar. O sea, en Zamorano tenemos un parque en 2 fases, un parque con paneles que no se mueven y la segunda parte la acabamos de inaugurar, que esos paneles sí se mueven y se van moviendo, valga la redundancia, a medida que el sol se va moviendo para captar la mayor cantidad de energía. Y nosotros somos autosuficientes en el 30-35% de lo que consumimos, que es bastante alto. O sea, si ustedes se ponen a dar una idea, el consumo de Zamorano al año anda casi en el $1.000.000, ¿verdad? De energía, porque todas las plantas y todas las unidades de producción generan bastante, consumen bastante energía. Entonces es algo bien, bien importante. ¿Más preguntas? Sí, la doctora Márquez pregunta que si de acuerdo a los indicadores evaluados, agua, energía, combustible, plásticos, para reducir su valor a una producción más limpia se requieren inversiones, cambios culturales y procedimientos. El más fácil de mejorar en la planta de Zamorano a corto plazo y cuál es el mayor reto. Ok, yo creo que y eso es lo que quería compartir con ustedes, porque muchas veces nos podemos a hablar de cosas de plantas de tratamiento de aguas al detalle, que cómo entran, qué tratamiento se les da y todo eso, y realmente hay cosas más sencillas como las que acabamos de mostrar con Amairani que tienen un impacto bastante directo y que no cuestan tanto. Entonces, como les mencionó Amairani, para poner un ejemplo ahí, el solo hecho de poner pistolas de alta presión y de bajo consumo de agua, el hecho de capacitar a los empleados, que no lo hemos hecho y que debemos de hacerlo en el uso eficiente del agua, de la luz, el cambio de la caldera que salió a raíz de este estudio, el cambio de los compresores y de la hidrolavadora, son cosas que uno tiene que analizarlas y decidir por qué está haciendo esas inversiones. No puedo venir y hacer inversiones en la planta solo porque se mira feo o algo, porque ya no me gusta dónde está o lo que sea. O sea, tiene que mostrar un plan de inversión donde muestre el retorno de la inversión en ahorro de consumo de energía o de agua en este caso. Entonces, hay unos que sí, hay otros que no. Pero al final, cuando ustedes vayan a trabajar a un lugar, es importante que sepan estas cosas, porque no todo es cosas grandes, son cosas pequeñas que pueden tener un gran impacto y que no representan una gran inversión para la empresa. Entonces, lo primero siempre, acuérdense, es hacer el diagnóstico y después del diagnóstico establecer sus parámetros y de ahí tomar decisiones, ¿verdad? ¿Más preguntas? No sé si alguien más tiene alguna pregunta, si gustan abrir el micrófono o escribirla por el chat. ¿No? Listo. Ha sido un gusto compartir con ustedes, pues. Antes de Gracias, Amairani. si pueden encender sus cámaras solo para dejar evidencia que se realizó la actividad y tomar captura de pantalla, por favor. Ya están todos. ¿Nos avisas, Michelle, por favor? Ya,
Espera un momentito. A ver, pon su mejor sonrisa. Ya está. Bueno, muchas gracias. Los dejo con mi colega Marcela Silva. Bueno, ahora vamos a proceder a lo que va a ser la entrega de los diplomas para nuestros 2 oradores del día de hoy. Ahorita. El IFT Sport Chapter y Food Science Club de Zamorano certifica la participación del doctor Luis Osorio como un orador en la charla del día de hoy. Aquí tenemos los nombres de las presidentas y vicepresidentas. Y asimismo también se le entrega su certificación de participación a Mayrani Minera por haber participado y habernos brindado su colaboración el día de hoy para nuestro club. Muchas gracias a ambos y ahora les cedo la palabra a Carla Bonilla. Sí, yo quería agradecer a los expositores de hoy, el doctor Luis Fernando Osorio y a la señorita Mayrani. Ha sido un gusto que estén hoy en esta charla, la hemos hecho con mucho cariño de parte de SPOL y del Food Science Club. También los quiero invitar a la charla de mañana, que la va a dar el Máster Galo Chuchuca, es sobre el uso sostenible de desechos de productos. Cabe recalcar que es por este aniversario, en esta semana vamos a tener muchos eventos, todos están invitados, la carrera cumple 25 años y el club cumple 7 años, así que están todos invitados para mañana. Muchas gracias a todos por asistir, ha sido un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, ha sido un gusto. Marcela, ¿se me puede mandar el certificado, por favor? Sí, se Por le correo. por correo. Gracias, buenas noches a todos, ha sido un gusto y a la orden. Gracias por asistir. Buenas noches. Hasta luego. Saludos, Ecuador. Entonces, Saludos. Igualmente.